¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, les cuento un poquitito algunas cositas referentes al estilo preclásico, del cual ya hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas obras, que ustedes ya habrán podido caracterizar. Como síntesis del estilo, les diría algunas características típicas. Eh, el estilo surgió, casi les diría, como una reacción frente a la última época del barroco, cuyas obras, particularmente las de Bach, se habían transformado en algo muy complejo, como pudimos ver en la fuga que estuvimos analizando, y esa es una de las fugas más simples de él. Se había vuelto a un contrapunto muy enriquecido y, digamos, hiperracional en cuanto a su construcción. Y los compositores del preclasicismo dan como una vuelta de página y quieren volver a lo que es la melodía acompañada, sin tanta profusión de voces. Entonces la característica más típica va a ser esa. Uno va a escuchar obras donde siempre se sigue una línea melódica principal con claridad. Es una línea, por supuesto, rica, ornamentada, por lo que se lo llamó también estilo rococó o estilo galante. Respecto de... O sea que la primera característica más importante sería un poco la simplificación de la textura, que pasa de ser en el último barroco una compleja polifonía a, en el preclasicismo, una melodía acompañada más sencilla. Por otro lado, es una época muy importante respecto a las formas, porque empiezan a esbozarse las formas que van a derivar en las grandes formas del clasicismo, que son básicamente la sinfonía y la sonata. La sonata como estructura que se caracteriza por el bitematismo, es decir, las piezas de barroco, las piezas de suite, normalmente tenían dos secciones que se diferenciaban por cuestiones armónicas, digamos. La primera sección evolucionaba desde una tonalidad de origen hacia la dominante o hacia el relativo menor, y la segunda sección evolucionaba de la tonalidad a la que había llegado y volvía a la tonalidad de origen, pasando normalmente por otra tonalidad intermedia. Pero el contenido temático era más o menos el mismo. Es decir, que se podría decir que la segunda sección era una variación de la primera. Por eso decimos que era monotemática, las piezas de suite del barroco. En cambio, en el preclasicismo empieza a esbozarse la forma sonata. Y la forma sonata se caracteriza por ser bitemática. Tiene dos temas contrastantes. Si un tema es enérgico, es ágil, rápido, el otro tema va a ser más lírico, más melancólico, más lento. Y toda la construcción de la obra se va a basar en esos contrastes eh, generados por ambos temas. A su vez también hubo un trabajo muy interesante de la dinámica, que ahora les voy a contar. También la sinfonía, como género para orquesta, tuvo una evolución. La orquesta sinfónica empezó a incorporar de manera más estable instrumentos de viento, de madera, flautas, de metal, trompas, trompetas, trombones. Fueron sumándose a los poquitos instrumentos de viento que solían estar de manera más estable en algunos lugares en el barroco. En Francia, por ejemplo, el uso de oboes y fagotes. Pero a esto se le suman todos estos nuevos instrumentos que, quiero aclarar, no es que en el barroco no se utilizaran, pero no estaban de forma estable en la orquesta. La orquesta básicamente era una orquesta de cuerdas con un bajo continuo, que ya les había explicado, con el clave, el instrumento grave, en fin. En cambio, en el preclasicismo se agregan todos estos instrumentos al staff estable de la orquesta. Y surge ya la sinfonía
que antes de alguna manera era solamente un género que aparecía como obertura en las óperas y ahora se independiza y pasa a ser un género instrumental, normalmente de 3 movimientos en esta época preclásica, que tiene también el contraste de rápido, lento y rápido, ¿no? Son los 3 movimientos de las típicas sinfonías, que van a ser San Martini, los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, eh, Johann Christian Bach, y especialmente en Alemania surge un movimiento que se le llamó la Escuela de Mannheim. La Escuela de Mannheim, porque fue la ciudad donde ocurrió, fue un grupo de sinfonistas entre los que estaban algunos de los hijos de Bach y también un compositor llamado Johann Stamitz. Y bueno, la innovación de esta orquesta fue el creyendo y el diminuendo. Es decir, empezaron a jugar ya no solo con los típicos contrastes de dinámica barroco, forte piano, sino que empezaron a utilizar el creyendo, empezando muy suavecito y creciendo, creciendo, creciendo de volumen hasta estallar en el volumen general de la orquesta. Hay algunas anécdotas de época que dicen que la gente se sorprendía tanto con este efecto orquestal del creyendo que cuando pasaba eso se ponían de pie en el teatro. Es posible que eso sea nada más que un mito, pero un poco ilustra esa característica de la música. Entonces, bueno, la simplificación de la línea melódica, de la textura con una línea melódica sencilla pero ornamentada, el incremento de instrumentos en la orquesta, particularmente de los instrumentos de viento, y la aparición de formas precursoras de las grandes formas del clasicismo, que serían fundamentalmente la sinfonía y la sonata, cuya forma en realidad aparecía en todas los géneros instrumentales. Bueno, una pequeña introducción al preclasicismo. Les mando un gran abrazo, les pido disculpas por la demora en la presentación de esta mini clase. Tuve una semana un poquito complicada, ustedes ya lo saben. Les mando un gran abrazo a todos. Seguramente esta semana sí haremos Zoom.